General Rafael Uribe Uribe. Se encuentra ubicada en el Parque El Lago Uribe Uribe, sobre la calle 24, con casi 3 metros de alto, la primera escultura que se instaló en la ciudad, justamente en 1924, por su autor, uno de los pioneros del arte colombiano, Francisco Antonio Cano. La elaboró en la Escuela Nacional de Bellas Artes Bogotá, en bronce fundido, con su mirada en dirección occidental. El busto de Rafael Uribe Uribe representa el rostro de un hombre significativo para el país, un antioqueño liberal, quien además de luchar en los campos de guerra, también luchó con su pluma y pensamiento a través de la escritura. Su mirada frontal denota su fuerte personalidad, con la que lideró combates de la guerra y de la vida misma. Fue un personaje con carácter, que en la escultura y gracias a la desnudez se presenta como igual, empoderado y en la búsqueda de un ideal de nación, soldado y campesino a la vez. Rafael Uribe Uribe simboliza una figura de poder para los pereiranos, pero también encarna un protagonista de la historia, que nació, creció y luchó en medio del campo. Su pensamiento social lo erigió como el precursor del derecho laboral en Colombia. Mercurio. Desde el año 1994 se aprecia esta escultura en la fachada exterior del edificio Guayabal, a unas 6 cuadras de la Dama de Belvedere, obra del mismo autor, el artista Jorge Vélez Correa, fundida en bronce, con una dimensión de 1,20 m de alto por 80 centímetros de ancho, busto de figura masculina, de aspecto juvenil, de pupilas dilatadas y sombrero asimétrico, con alas en los laterales del mismo. Al finalizar su cuello se encuentra lo que parece ser el inicio de su capa o escudo, y en medio hay un botón en el cual se observa una figura clásica medieval y la firma del autor. La obra representa al dios de la mitología romana, Mercurio. Se asocia a la vigilancia, el comercio, al discurso elocuente, a la poesía y a la escritura, a la comunicación y a los mensajes, a los viajes, incluso de almas después de la muerte. Las obras de arte que parten de la mitología revelan un discurso simbólico, manteniendo la capacidad de evocar valores indiferentes al espacio y al tiempo, así como brindar cohesión psicológica e ideológica al tejido social. Jorge Eliezer Gaitán. La obra se encuentra ubicada en la parte central del parque que lleva el nombre del reconocido caudillo liberal, entre el Hospital Universitario San Jorge y la Estación Central de Policía, desde el año 1983. En total, la obra tiene una altura de 1,75 m. Inicialmente contaba con una placa dedicatoria. Actualmente tiene una placa de identificación. Es un busto de Jorge Eliezer Gaitán con traje y corbata, fundido en acero, en Medellín, por la artista Alexandra Ariza. El medio sociocultural colombiano se ha visto impregnado del liderazgo de personajes que a nivel nacional han defendido sus ideas políticas hasta la muerte, como es el caso de Gaitán, asesinado el 9 de abril en Bogotá. Un liderazgo que pinta las miradas y el pensamiento de la historia colombiana, con la libertad y justicia social, ideales a los que se suma la ciudad de Pereira, al tener como recordatorio la escultura de este líder en un lugar público importante. Trilogía. Con una altura de unos 4 metros en su conjunto,
se encuentra ubicada a un costado de la Clínica Los Rosales, por la entrada de urgencias. Desde el año 2016, esta obra, que particularmente conjuga el mosaico con la escultura, se realizó en estructura de hierro, con baldosa industrial y hecha a mano, a título de Viviana Ángel Chucpi, Álvaro Hoyos Baena, equipo de artes, Carlos Nichols, Freddy Clavijo y Chucho García. La obra está compuesta por 3 pilares que representan cada uno 3 valores distintos, denominados humanismo, que representa la primera escultura, con colores predominantemente fríos como el azul; empatía, representada por la escultura del medio, con colores variados, principalmente cálidos; y servicio, la tercera escultura con variedad de colores, siendo el color verde su protagonista. Cada una se estructura gracias a distintas figuras geométricas. La obra no pasa desapercibida y permite la interacción tanto visual como física, ya que la estructura de su base sirve de asiento, ideal para quienes esperan el transporte. Reflejo. En el interior de la unidad residencial Sausalito, junto a la entrada, se encuentra esta escultura en platina de acero soldada, con su 1,5 metros de ancho, por unos 4,20 metros de alto. Se encuentra allí desde 1994, realizado por el reconocido artista Jaime Mejía Jaramillo, de color amarillo industrial y unida con pernos. Es una figura abstracta, geométrica, semejante a un poliedro de 6 módulos, y en su centro se levantan 5 varillas delgadas, simulando elevación. Jaime Mejía Jaramillo sentía una gran atracción por el arte geométrico. Su legado de arte público en la ciudad de Pereira se vio dominado por una hegemonía de obras en cuyas composiciones predominan los módulos seriados y la geometría.